¿Qué sopa, Kuma Banda? Hey, en este episodio les traemos a una persona que muchos han visto, pero que pocos reconocen. Les traemos al señor Tony Díaz. ¿Qué tal, señor Tony Díaz? Súper, gracias gracias por venir a el visitarme. honor de que nos deja permitir, así No, nos por permite favor, entrevistarnos. es un honor para mí. Gracias por venir aquí a visitarme. No, hombre, muchas gracias. Bueno, ya saben, viene el episodio en el pistoneo. Yeah, Kuma on the beat, let that motherfucker knock. 100 pounds of boost, my engine screaming out my name. Running on that race gas, welcome to the danger game. We piston in, yeah, we piston in. Got the block smoking, clutches popping, feel the frame twist. Opinions from the trenches, got a money making death wish. We piston in, Akuma be the ghost, let that motherfucker burn. Tony Díaz. Presente. Bueno, Tony, ¿cómo empezó esto? Que te gustan los carros. Sabemos quién eres, obviamente, sabemos ahora la leyenda que eres en el racing, que has Gracias, corrido gracias. muchas cosas. Pero yo siempre tengo el interrogante de cómo nació esto, porque cada quien tiene su historia. Claro, bueno, el tema mío con los carros y los carros racing y todo esto viene pues del lado de mi abuelo materno, de mi mamá, que también siempre ha sido una mujer que le gustó mucho el tema de los carros. ¿Ah, sí? Sí, claro. Qué bueno. Inclusive tuvo un carro icónico aquí en Panamá en los 80 que fue el Countach de Alpine. Wow. Entonces, bueno, de ahí nace toda esta pasión. Cuando yo era estudiante de la escuela, me dieron la oportunidad de tener un Alfa Romeo Spider viejo, y entonces yo lo fui arreglando y... ¿Tú le metías manos? Bueno, es que no había otra manera, había de ¿no? otra, esa era la que tocaba. Conocí un señor que se llamaba Mito Hudson, que para descanse, que él era el que me ayudaba a arreglar el Alfa Romeo. Ajá. Entonces después lo pusimos a andar y... ¿Esto más o menos en qué Pues, fue fecha? esto fue en el 93, No, 92, 93, Ah, ok. donde yo empiezo. Y bueno, también estaba muy de moda las carreras de drag y de circuito en ese momento que se corría en Albrook. En Albrook. En mi Ajá, escuela sí, estaba Bogdan Batinovich, que era de la escudería distribuidora David. Él era el más joven, en ese momento creo que estaba empezando, iba a empezar a correr. Y porque sus hermanos mayores y su papá pues tenían la escudería. Y entonces pues eso obviamente nos atrae un poco más, me atrae a mí un poco más a ver la carrera de circuito y a conocer un poco. Y ahí conocí a Marco Barriga, a Enrique Thompson, a Soli Betesh, que eran veteranos. A Elías Chocoronía yo lo conocía, estaban los Schwartz, había Nacho Noli. Ya conocí a Claudio Lopolito, porque su hija estaba conmigo en la escuela. Y estaban todas estas leyendas. Ellos sí son verdaderas leyendas. El Dino Chiponeri, que sí. Vienen de hace mucho tiempo. Sí, claro que sí. Había muchas personas ahí que al verlas, que son la gente grande, Claro. de edad. Uno los ve y que chuzo, este man corre duro, este man sabe. Sí, bueno, ¿qué? y eran carros netamente de circuito, Ajá. que eran anteriormente carros de calle que se convertían. Ajá. Todo era mucho mecánica nacional, no habían carros importados. Como dicen ni que recetas orgánicas. Sí, bueno, había muchas recetas orgánicas y mucha mano de obra nacional. Sí, claro. Todo era claro, con claro. el que tenía una revista, un catálogo, era el que más sabía, ¿no? Ajá. Sí, porque eso es importante, porque hoy en día hay información en todos lados. Yo hago así y encuentro lo que sea. Claro. Antes, Estamos en la revolución de la comunicación. Anteriormente no existía nada de eso. antes había y que bueno, investigar de verdad. poco a poco iba entrando en el tema del racing. Después con este mismo Alfa Romeo fue que corrí mi primera vez aceleración y gané. Ese fue el problema. Si hubiera quedado chuzo, último, tal vez no de hubiera repente seguido. no hubiese sido. Pero gané. En esos tiempos las categorías se llamaban 4 cilindros stock, 4 cilindros super stock y 4 cilindros modificados. No, Ok, no no había era por arbolito. tiempo, no era por tiempo. Era por nada el tipo eso. de motor y. El tipo de vale. motor y si tenías carburadores, que si eran más grandes que los que eran, entonces vamos a ver si quedabas en la modificado o en la super modificado Ah, ok. o en la super stock.
era así bastante rudimentario y Ajá. muy A divertido. ese tiempo no existía drag. ¿No? Y había que saber correr porque donde te quedabas morías, se acababa tu evento, ¿no? Claro, claro, claro. Pero bueno, así empieza más o menos mi tema con el racing. Con los años fui aprendiendo un poco de mecánica a través de todos estos personajes que influyeron en mi vida del racing y mirándolos porque pues en esos tiempos no teníamos ni presupuesto, ni había herramientas, ni tecnología, Siento ni que antes uno siquiera inventaba más, en un verdad. catálogo Sí, ni nada, exacto. porque encima yo tenía un Alfa Romeo que no habían piezas y todavía no hay en ningún lado. Entonces, pues me tocaba conocer a todos estos señores que tuvieron cosas para ver si a alguien le quedaba algo para que me lo vendiera. Claro. Y eso creo que influyó mucho en ayudarme a desarrollar mi gusto por el racing. Y esto fue en el 90, 93. Esto me fue en estás- 93, 92, 94, por ¿Y ahí qué esa vino, época. qué vino después del Alfa Romeo? Después del Alfa Romeo vino más Alfa Romeo. ¿Más Alfa Romeo? Tuve como 4. Ok. Más adelante, pues ya me cambié tuve Porsches, Hondas, que fueron los que más he usado para correr. Y hoy en día, inclusive mi carro de circuito que yo corro es un Honda. Un Honda. Sí, un es EK. es un EK, correcto. Y bueno, han sido diferentes stages de lo que he hecho. Tengo un Honda que lo desarrollé para drag, lo traje de Estados Unidos con un motor V16 turbo, B16 Turbo. V16 turbo originalmente. Ajá. El carro lo tengo aquí en el taller. Le llamaban La Pulga porque era negrito. Ok. Lo llevé al drag un par de veces, ahí corrí con un par de personajes del racing un poco más para acá, porque esto ¿En ya drag fue... en dónde? ¿En el ZIP o en el autódromo? No, ¿O en Ribato? esto lo corrí en Ribato. En Ribato, ok. En Ribato era un carrito de calle. Después me metí a hacer más locuras, a poner una transmisión Liberty, un motor que hizo Tony Palo antes de que manejara la línea de los GTRs y de los Audis y de los Lambos. Ajá. Él hacía ondas, entonces... Y bueno, pasó el tiempo y me metí a correr circuito, dejé el carro abandonado. Ahí está, todavía. Está vivo, tiene un turbo. un ahora, son, ahora así. lo vemos, ahora lo vamos a dar. Claro que sí. Yo creo que es más turbo que carro. Sí, bueno. También cabe recalcar que dentro del racing, pues mis hermanos Axel y Max siempre estuvieron conmigo involucrados. Max un poco más viejo, así que él estuvo conmigo en muchas más cosas porque Axel estaba muy chiquito. Mira, te voy a ser bien sincero, yo no sabía que eras hermano de Axel y de Max. Sí, claro. Yo Yo soy tengo el- un video con Axel, muy bueno, me acuerdo, me puse bien feliz en ese video, porque yo tenía mi roñita y tiré base era contra un Aston Martin. Yo estaba Claro. bien feliz, hice mi roñita ahí de la talla. Con ellos, pues, en Albrook hubo un suceso que pasó con un carro que se descontroló y tuvo un percance, un accidente complicado, pero Max estaba conmigo ese día. Ok. Axel, como les dije, estaba más chico en esos tiempos, pero hoy en día, pues ellos son los campeones. Yo Están corriendo. ahorita. Claro, ellos han corrido Son unos duros TCR, ahorita. Axel corrió mucho karting, fue muy Sí. bueno, inclusive estuvo compitiendo en Argentina en un demo que se hizo y le fue muy bien. Axel tiene un talento increíble y Max también, la verdad que son unos berracos y ahora viene la tercera generación, vamos a poner la segunda o segunda y media, Ajá. que es mi sobrino, Ajá. el hijo de Max, que de cariño le decimos Machi, Maxi Machi. Ajá. Y él está incurriendo en el karting. Sí, he visto esto. Está- Es más, hace poco vi una foto que estaba con Toto. Sí, cómo no, él Tuvo la oportunidad de ir ha allá. tenido, pues empezó aquí en el karting nacional y ahora pues ha estado en un programa en karting en Europa y ha estado cogiendo mucha técnica, aprendiendo muchas cosas y ha tenido la oportunidad de correr en unas pistas de alta gama y se ha encontrado con gente importante. Eso es súper importante porque aquí en Panamá, mira que a mí me gustaría que dejaran de ver de repente el deporte a motor y siento que poco a poco está cambiando esta forma en que ven las cosas, que el action lo empiecen a ver como deporte. Bueno, es que Como es un deporte. Exacto, es un deporte. pero es que la gente lo ve como un hobby. Entonces, ante los ojos de la mayoría de las personas aquí en Panamá, eso es un hobby. Pero hay Claro. personas que lo toman como deporte y eso es muy importante porque eso hace que desarrolle otras cosas también.
la gente no lo ve, pero que se desarrolle el autódromo va a hacer que se desarrolle también los lugares aledaños, lo Claro. cual puede traer más turismo y todo lo Digo, demás. hoy en día tenemos corredores muy, muy buenos nacionales que ya yo podría decir que están a nivel profesional. Exacto. Muchachos jóvenes que están ahora mismo incurriendo en el racing, lo han visto en las categorías TCR, en las categorías de arriba, que les está yendo muy bien y yo creo que van a ser de nuestros futuros profesionales pilotos panameños, ¿no? Claro, y eso Y es bueno, los que vienen de karting también, que han de ahí va saliendo, organizado de ahí va saliendo. este grupo de karting, el club de kartismo, ellos pues son el pilar del racing panameño. Exacto. Hay diferentes equipos, todos están trabajando muy fuerte, todos han hecho un esfuerzo, ¿sabes? Sobrehumano en llevar esto. Yo quiero dar un mensaje a los padres, ahorita mismo. Si hay algún padre ahorita mismo que esté viendo el video, si no lo pongo en un reel, lo que sea. Si a tu hijo o a tu hija le gusta el karting y está pequeño y tiene la oportunidad de apoyarlo, apóyalo o apóyala. Porque ese deporte, créeme que tiene bastante crecimiento hoy en día. Hay un desarrollo, es un potencial muy grande. Y no hay nada más bonito que cuando uno crece, recordar que los padres a uno lo apoyaron, que los familiares a uno lo apoyaron. Así que nada, dale siempre tu apoyo al hijo en el deporte que te gusta, que le gusta, como sea. Siempre es bonito y bueno apoyar el deporte. El deporte motor es sano, es un Sí, deporte bonito, es un deporte muy bonito. se hacen buenas amistades, Exacto. así que concuerdo con tu pensar. Sí, pero bueno, entonces, ajá, eso es muy bueno que digo, el racing va en tu familia. Está en Sí, tu bueno, familia. el racing va en la familia. Yo creo que el racing en realidad, el racing per se nace conmigo, Ajá, porque el resto de la familia pues les gustaban los carros de alta gama y rápidos, Ajá. pero que se haya metido a pistas, yo creo que yo soy el primero. entonces me estás diciendo que hay una diferencia la entre familia. comprar un carro rápido y que te Totalmente. guste el racing. O sea, son dos cosas distintas. Son dos cosas diferentes, o un carro que tú piensas que es rápido Ajá. y que le pones 4 figuritas y le pones un filtro genérico para que haga más ruido, le cortas el escape. Ok, Eso- más tarde más adelante vamos a hablar de este tema. Ok, listo. Entonces, ajá, entonces, pero mira, yo siento que tu generación, Suso, la vivió bien. La vivió bien. Bueno. No sé si era porque no habían cámaras, sino o porque no habían celulares, o porque se inventaba más y había que investigar. Pero no sé, yo siento que esa Mira, generación ya la vivió mejor. eh, no sé si decirte que era un tema de moda, porque también éramos, creo que éramos como 1,5 millones menos de habitantes en el país. Eso hay que empezar por ahí. No había tantas cosas que hacer en Panamá. Este, el racing era algo que llevaba ciertos, y me incluyo, ciertos fanáticos en la sangre y Lo nos catalogaba gustaba. como rebeldes, o sea, que les gustaba. Podría Llamándolo decir- los street racing, más allá de street racing. Bueno, los street racers podríamos haber sido en esos tiempos, le decían los locos de la avenida, los Ujú. No, yo creo todavía. que estaban, ¿sabes? Como que éramos unos desquiciados, etcétera. Pero bueno, había otras generaciones un poco más harsh antes de la generación que está antes de la mía, también fue una generación fuerte, y la antes de esa fue Ajá. fuerte, y la antes, que fue de las primeras, también eran muy, muy fuertes. Ajá. Pero nosotros pues gozábamos Avenida Balboa, nos las pasábamos ahí. Empezábamos, la entrada de Calle Uruguay, había un meeting point ahí Ajá. que se llamaba Loja. Ok. Y ahí nos encontramos. Obviamente no existía Cinta Costera, no existía, era la Avenida Balboa meramente. Sí. Que nada más era una para allá, o sea, dos para allá, Exacto, dos para allá, dos para acá. Y eso era, ahí eran eso era como nuestro drag strip, ¿no? Ajá. Pegado al malecón. Y bueno, de ahí hicimos demasiadas cosas, demasiadas carreras y bueno, un par de accidentes que hubieron. Claro. Inclusive uno en un Conquest, que es la variación de un Starion, Ok. quedó metido entre los dos carriles había un puente, pero un puente hacia allá y un puente hacia acá pegados, pero había una abertura en el medio y uno quedó abajo del río Matasnillo. Yo tuve un primo que se accidentó allá, fueron los dos, no estoy seguro. Ellos, apellido Bultrón, Ujú. ellos, me acuerdo que yo estaba pelado, y ellos corrían allá en la En la Avenida Balboa. Avenida Balboa.
Y yo nomás escuchaba los cuentos de mis tíos, una puteadera, una Sí, bueno. La verdad que, digo, habían tantas cosas. La hermandad era un poco diferente. No habían... Los parkings no eran de bulla ni de quemadera de llanta. Ok. Eran de racing. O sea, aquí las cosas se arreglaban corriendo. Exacto, exacto. No, quemar llanta, primero gastabas las llantas. Segundo, tenías el riesgo de dañar el embrague, de dañar un eje, de dañar el motor. Eso de llevar los motores al corte, eso no existía. Exacto. Aquí era todo, alíñate. O sea, Esa era la palabra. Estaba hablando mucho. Alíñate. Y probábamos, ¿no? Y después, la próxima semana o el próximo meet, ya tú en la semana tenías que ver qué hacías porque Porque si le habías ganado. si le habías ganado, el otro venía contra ti. Y si te habías ganado, tú tenías que. Era viceversa. Epa. Entonces había que. Y bueno, no había muchos recursos tampoco. Exacto. En aquellos tiempos abría las puertas Crazy for Cars, que era la tienda donde se conseguían las cosas racing. Eso lo abrió Marco Barriga con Enrique Thompson en ese tiempo. Ellos fueron de los primeros en incurrir, hablo de mi época. Okay. Y ellos pues traían los famosos filtros y los MCD y eso era nuestras los modificaciones MCD, eran muy sí. pocas, no habían tantas cosas. El que tuviera un stroker kit, eso era, ¿sabes? Como si fueras para la luna. Y pensaban mucho en, de repente, dizque, ¿qué plataforma comprar? O era como que Bueno, simplemente en me gusta este aquellos carro. tiempos no había qué plataformas comprar, era ver Era- qué había para ver qué modificamos para que corriera. Ok, era más que nada, o sea, hay esto. Esto es lo que cómo hay. podemos hacer para que corra. Habían de los carros más rápidos estaban le mencioné anteriormente que Distribuidora David estuvo muy metida en el racing. Ajá. Y es muy importante mencionarlo porque en aquellos tiempos ellos eran distribuidores de la marca Mitsubishi. Sí, ellos trajeron los primeros Evo. Y entonces, antes de los Evo, Incluso. antes de los Evo no estaban en la línea todavía en Panamá. Ajá. Estaban los Colt, Ajá. estaban los Tredia, estaban los Cordia, Ok. que ya venían un poco antes de mi generación, Ok. pero todavía eran rápidos. Claro. Inclusive lo que yo corría en el Alfa Romeo, mi Alfa Romeo era del 80, era un carro viejísimo. Ajá. En aquellos tiempos, los 90, sí estaban ya recién llegados los MR2, lo que le llamaban los Twin Cam, los AE82. Ajá. Habían muy pocos AE86 con 4G de fábrica, ¿Y pero V8, sí habían. V8 corrían por ahí? Los V8 fueron antes. Ok. Sí, la de nosotros viene siendo el tema de los 4 cilindros, vienen llegando los Hondas, Ujú. los Twin Cam, el CRX Twin Cam con el motor ZF, que era un cañón, eran súper poquitos. Hay un amigo que ya falleció, apellido Smith, que él tenía un CRX, que era muy rápido, y también era de los contrincantes fuertes. Había un señor que tenía un Cordia Turbo, tenía una placa adelante un poco medio exótica, decía que Black Chappie. Oh, wow. Para que lo reconocieran por la Era frecuencia. súper rápido. Había otro señor que tenía un 200 SX Turbo, Ajá. que le decían el Batic. Y bueno, estos son de los coloquiales de aquellos tiempos. Sí. Estaba Carlos Gotti, que tenía su Conquest, él fue el que se sumergió fue. allá. Y bueno, diferentes participantes del elenco, inclusive hasta Pepito Núñez de vez en cuando llegaba, que él es una leyenda, le ha corrido circuito por muchos años, sigue, en estos días entiendo que corrió de vuelta. Ajá. Y bueno, eran unas carreritas de drag que existían, ¿no? Es que está cool porque siento que, y ahora más tarde vamos a tocar el tema, pero siento que ese espíritu se ha perdido. Bueno, eran tiempos diferentes. No, Antes, pero igual yo siento que parte del... ahora vemos eso, pero yo siento que esta generación está como más softy. bueno, yo creo que tal vez... En calle, por lo menos en calle, no puedo decir OI, pero también quiero decir que está en el autódromo también. Nosotros no teníamos autódromo, eso era un gran factor. Por eso es que ahora ni siquiera con la excusa del autódromo. O sea, ahora sí hay autódromo, ahora sí pueden ir a correr tampoco. legalmente en una pista que está hecha con todas las de la ley. Exacto. Y no hay una, hay dos. Hay dos. Hay dos pistas. Hay dos pistas. Y pudieran ir fácilmente a correr
Jueves Racing, qué sé yo, varias cosas que se pudieran Sí, exacto. estar dando. Yo creo que cada uno tiene su manera de representar el racing a lo que conoce. Ujú. En nuestros tiempos, pues no habían tantos recursos, tanta información. Nosotros sí queríamos era ir rápido. No era que quemar llantas, eso no se nos ocurría quemar llantas. O sea, eso es algo nuevo. Sí, básicamente yo creo Los que que es quemaban una... llantas eran los de 8 cilindros porque los carros quemaban llantas no para hacer una cantidad de humo, sino porque eran muy rápidos y tienen mucha fuerza, pero yo creo que ahora lo que hay es una diferencia entre la definición de racing entre las claro. generaciones. Es que quemar llantas no es rápido. O sea, cualquier cosa quema llanta, un pick-up, cualquier carro. O sea, no por hacer un diminish a los pick-ups, porque hay pick-ups que son rapidísimos, Sí, lo he sí, sí, visto. en Tailandia están andando duro. Pero no, y aquí en Panamá hay un Y par los que, F-150 estos, que son los Mexican GTR también, sí. esos los ponen a andar durísimo. Pero el racing, pues, para mí el racing es un carro contra el otro, vamos, ¿no? Ya sea en circuito o ya sea en una recta, en una acelerada. Racing puede Eso ser un jet es. ski contra otro jet ski también, lo que Sí, sea. lo que Después sea sea que que se sea mida uno uno con el contra el otro. otro. Eso Exacto. es racing. Quema llanta, para ver quién quema más llanta. No creo que te define mucho como un... Es Como que racer, es que la palabra race significa carrera. carrera, exacto. Carrera, aquí que vas a carrera, va a ver quién tira más humo. Eso no. Mira, me gustaría hablar entonces de tus proyectos. Bueno, Vamos a empezar a hablar de tus proyectos. De esto que tienes aquí. Vas a cortarla ahí. ¿Cuánto tiempo lleva? 22 minutos. Entonces, Tony Díaz Racing Industries. bueno, Es tu logo de ese los es proyectos racing. mi logo de los proyectos racing. Pongámoslo así, que era un experimento personal que se convierte en realidad, Claro. porque era pues mi nombre. Ajá. Era, no, todavía sí. Es mi nombre y lo que me gusta, ¿no? Claro. Entonces, ¿De dónde salió Tony Díaz Racing? Tony Díaz Racing nace del momento que a mí me empieza a gustar los carros de carrera y yo mismo me puse que yo me llamaba, pues me llamo Tony Díaz Racing Ujú. en la parte de hacer carros de competencia, etcétera, que es donde empiezo a jugar un poco con las carreras ya de modo real y no en la calle, sino Sí. ya brincamos a las pistas, etcétera. Y al principio era un hobby, pues yo trabajaba algunos de mis carros. Empecé con un carrito de drag, el Alfa Romeo que les El conté, Alfa Romeo, sí. yendo al pasado, ¿no? Y entonces haciéndole ciertas cosas, que si conseguí unos árboles de leva de un modelo y se los puse. Ajá. No había muchas opciones en esos Ajá, tiempos. ajá. Por lo Si menos no le dentro de mi quedaba, alcance. si le quedaba, Si vaya, le para eso quedaba y que te fijaba que tuviera más duración, más Ajá. lift, unos pistones un poco mejores, que se conseguían de tal modelo, que vino inyección y un par de combinaciones. Y ahí más o menos empiezo mi pasión por hacer temas de mecánica y de competencia y ver cómo funciona un motor, el tema de la eficiencia volumétrica, la capacidad de un motor de respirar y de botar el aire, en Ajá. pocas palabras. Y bueno, yo empiezo a... Yo les comenté que en el pasado, pues mi pasión del racing viene por mi abuelo y mi madre, que Sí. son vamos a poner, los precursores. Ajá. Mi abuelo en los 80, muy temprano, tuvo un Porsche 928. Y obviamente yo quedé, pues, fascinado con el tema de los Porsches. Em, y en medio del camino de que mi abuelo tenía ese carro una vez, en casa de mi mamá había un evento y había un 930 rojo Ok. que estaba parqueado afuera. Yo, pues, esto puede haber sido en el año 85, por allá. Y me acuerdo que para mí el carro de mi abuelo era el carro de mi abuelo. O sea, no había un carro más rápido en el mundo. Y obviamente uno era niño, uno no sabía muchas cosas. Claro. El marcador decía 280. Así que uno decía, llega a 280. Esto llega a 280. Y estaba ese Porsche 930 que yo digo, este carro ahí, pero el de mi abuelo es más rápido. El problema es que el dueño del carro me ve y me dice, ¿quieres comer algo? Sí, bueno, te voy a llevar a McDonald's de calle 50. Ya. Y cuando me monto, el de él decía 300. Ah, chale. Ya, hasta ahí llegó el carro Entonces del yo dije, no, abuelo. hombre, no. Este es más rápido. Este es más rápido. Y ahí empieza un tema de la pasión por los 911, ¿no? Ok. Aparte en los tiempos de las carreras de Albrook, Ajá.
los 911 que corrían eran el equipo de Atlas, que si el equipo de ESO, que eran Chiponeri y Claudio, eran de los top a batir, y venían los Mitsubishi de Destroyer David, que eran los que más duro les daban, y también estaba 944, etcétera. Pero bueno, el tema que Antes, respecta conmigo, ajá. pues yo agarré mucha afición Ajá. con los 911, y después descubrí dónde los arreglaban. Lo arreglaba el difunto maestro mecánico, ingeniero mecánica de aviación, Rafael Recuero, Ah, que sí. él era el que yo conocí en ese momento. Sí. Este, y me iba allá a ver qué les estaban haciendo, etcétera. Obviamente entendía muy poco, pero de ahí viene mi pasión por los Por Porsches. los Porsches, sí, porque ahora que lo mencionas, antes sí corrían bastantes Porsches. Claro que sí, claro Corrían que sí. bastantes Pero Porsches. todos eran carros de calle Que convertidos a carro de carrera. No, no era un carro como un eh, GT3 Cup el ni 944 es el nada que de eso. parece RX-7. El 944 es el que aparece como un RX-7, Ajá. la versión del Turbo 2. Ese como me gusta también. Sí, que en esos tiempos habían dos. Uno era el carro de Solivetech, que Ajá. todavía existe ese carro, y otro era otro carro de un pariente de él que también se corría. Ajá. Eran motores desarrollados en Estados Unidos en aquellos tiempos se llamaban Powerhouse. Ok. El señor que desarrolló esos motores es amigo mío hoy en día, se llama Chris Carroll. Ok. Él tiene una empresa que se llama TurboCraft, que hace Ah, ok. Sí, de sí, los sí. motores turbo más rápidos del mundo Sí, hoy en día. lo he visto. Y bueno, compro mi primer Porsche. Fue un GT3 997 que tuvo un percance y yo lo reparé. Después lo vendí y entra un 911 CC en mi vida, enfriado por aire, y ahí empiezo como a trastearlos. Consigo otro carro en Colón, un 930 que tuvo historia aquí en Panamá. No, no te quiero hablar mucho de ese carro, pero eh, pues ahí empiezo como a desarmarlo y a ver de qué se tratan y a conocer un poco, eh, y empieza gente como a preguntarme, como ven que pues estoy joven en ese momento, y empiezo y la gente, ¿y tú me puedes revisar tal cosa? Y bueno, tráelo para ver. Y empezó a Así. desarrollarse un poco y un poco y un poco, y bueno, De repente hoy en cuando día pues es lo que tenía varias gente que ya tengo quería que les varios vieran clientes, los carros. y bueno, en el medio de todo esto fui a agarrar muchos cursos en Estados Unidos, Claro, averiguar, estuve en Europa, en Alemania, también buscando información, cogiendo un poco de entrenamiento de cómo se manejan estos motores viejos. claro, claro, claro. Que conste, yo no soy mecánico de profesión, ni Ajá. nada, ni cerca, pero bueno, mi pasión hizo que yo hiciera Su pasión este fue la que tema, hizo ¿no? que investigara, que estudiara, que Correcto, evolucionara todo esto y pues al final hoy en día es incluso hasta un negocio es un negocio que correcto. tiene y digo, nadie, o sea, todo el mundo cuando hablan de Porsche, obviamente Ujú. saben quién es Tony Díaz Pues sí. porque digo, todo lo que hizo en el pasado ha llevado a esto. En el tema del racing también, el racing mío no tiene que ver con Porsche. Los Ajá. Porsches son después. Gustos. El racing empieza con el Alfa Romeo y después brinco a Honda. Ah, Honda. Sí, Honda, Hondero. mucho tiempo de Honda Hondero. todavía. Ajo. Este, en aquellos tiempos te hablo, vamos a hacer un poco más hacia adelante, en Ok, fast forward. 2002. Ok, 2002. 2002 compro un EF japonés, un F9 que le habían cambiado el timón para el otro lado. Ok. Tenía un motor V16. Y ahí empiezo Conversión. a trastearlos, a ver de cómo se trataban, cómo funcionaban. Después tuve un EG, que también todos estos carros corrieron un circuito perdón, En Rivato. en Ribato. Ajá. Empiezo a conocer un poco los motores, etcétera, y bueno, tuve suerte de poder participar en buenos equipos, porque yo no soy, no tenía yo el mejor equipo, yo tenía mi carro muy mío, muy rudimentario, pero con otros equipos que sí llegaron a llevarse las 3 horas de Costa Rica. Ujú. Y sí me doy golpes de pecho que la fórmula de los motores eran mías, inclusive el que ganó tenía mi transmisión de mi carro. Y pues, como les dije, mucho tiempo de mucho entrenamiento. En el tema de los Honda también tuve
en varios lugares, varios shops que sí se Estudiando. dedicaban al racing. Ajá, estudiando No sobre a eso. quemadera de llanta y a todo este poco de non-racing oriented Pseudo thing. racing. Y bueno, inclusive ahorita acaba de pasar una carrera donde ganó Cail. Ajá, sí. Ese carro tiene alma de mi conocimiento, porque el bloque de ese carro de peluca Ujú. viene de este lugar. Datito. Entonces, tiene la esencia y todavía sigo haciendo de vez en cuando algo como motores de circuito. Ok. De drag tengo un proyecto que les comenté que pues le he hecho un montón de cosas. No lo he terminado porque es que en realidad yo no soy fanático del drag. Ok. Ahí está, ojalá que termino, lo llevo a la pista, si a alguien le gusta se lo vendo. Pero mi La fanática pulga, esa es la pulga. es la Estamos pulga, ahí, sí. el turbo pegado al Marcó carro. 1000 y tantos caballos a las ruedas Ya. con un motor B. Ya. Muy importante que se sepa. Sí, 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 sí. Sí. 9, 8. No tengo Depende. idea. La verdad es que yo no soy draguero, pero yo con 1000 caballos debes hacer un montón de cosas, dependiendo del setup que tengas, ¿no? Entre una de esas cosas puede que rompa algo también. Sí, bueno. Tiene todo lo reforzado que está dentro de mi conocimiento Claro, para que eso no pase, pero claro, todo pasa. todo puede pasar. Con esas Aquí en el potencias. racing todo pasa, así que. Todo pasa, Y sí. yo vi, y tú disculpa, que antes estábamos echando el ojo por allá. Ahí hay un carrito del de circuito, ese Honda que tienes por allá. Ese Honda que está por allá, ese es mi carro de circuito, que está Ok. desarmado. Ajá, sí, exacto. Sí, sí, Ese sí, lo sí. corriste ya, lo llegaste a correr en el autódromo también. Ese carro sí, ese carro corrió en el CIP y fue campeón. Y en el Autódromo de Panamá, creo que quedé de segundo, de tercero en ese campeonato nacional que hicieron, pues que no sé si los han premiado o no, la verdad es que Ok. Mira, ahora, entonces tienes un Honda para drag y tienes el Honda de acá el del de circuito. circuito, sí. Te pregunto así, pues para la gente neófita, ¿puedes explicarle por encima cuál sería la diferencia entre preparar un carro para circuito y preparar un carro para drag? Sí, claro. Son dos preparaciones totalmente diferentes. Un carro de circuito requiere que tú tengas un chasis muy plantado, que esté muy, muy duro, Rígido. muy rígido, Sí. para que él, pues todas las prestaciones, la suspensión, etcétera, todas sean transferidas al chasis y tú tengas la capacidad de que puedas ajustar mejor la suspensión y puedas ajustar todo tu rigidez de las barras, Ajá. adelante, atrás, dependiendo la configuración que tengas. El motor lleva otra preparación totalmente diferente, porque un motor de circuito no corres 10 segundos, ni 12, ni 8, corres bastante tiempo. Sí, Entonces, exacto. las holguras dentro de lo que es cigüeñal y bloque, con casquillos, ese tipo, allá adentro llevas otras medidas en cuanto pistón a cilindro, llevas otro tipo de clearance diferente, porque el motor se va calentando, a medida que se va calentando tiene que abrirse más. En drag no tienes tiempo para que eso pase. Ajá. Y el motor tiene que durar, ¿no? No puede abrirse y que se peguen, como dicen que la gente que se les pega el pistón con la camisa, etcétera. Todo esto es totalmente distinto. El carro de drag necesita tener rigidez, pero a la vez tiene que estar suave Ajá. para que transfiera la potencia. Y en este caso que los dos son front wheel drive, ¿cómo tú setearías de repente, diferenciarías la suspensión de la del drag con la del circuito? La del circuito es más rígida en La de su circuito totalidad. es totalmente diferente porque tú usas otro tipo de springs Ujú. y otro tipo de... El valving que tiene los amortiguadores, que es, imagínense, una válvula que tiene unos huequitos donde se escapa el aceite, que es cuando tú comprimes, el aceite sale y cuando regresa el spring, el aceite se vuelve y se mete. Más o menos así es la cosa. Ajá. Es totalmente diferente al tipo de compresión y rebote que tú necesitas en un carro de circuito, porque tú necesitas una respuesta inmediata. En el carro de drag, si ustedes ven, tanto tracción delantera como trasera, los Tien- carros escuatear. tienen que agacharse un poco Ajá, sí. y entonces no puedes regresar tan rápido. Llevas otro tipo de sprints, llevas otro tipo de seteo totalmente diferente. Tú no quieres que el carro, que la nariz se caiga en un carro de tracción delantera, porque donde se cae, pierdes Claro. la inercia y pierde, el motor se muere. Tiene que estar levantado, pero tampoco puedes dejar que la nalga se agache mucho, entonces le ponen wheelie bars y Ajá. es un seteo bastante diferente en cuanto uno al otro, y la rigidez de uno está diseñada para ir en recta, el otro Ujú. sí está diseñado para que todo el peso se transfiera
por todos lados en un carro de circuito, ¿no? Y también me imagino que, así como estabas diciendo de lo de los motores y eso, de repente drag es un poquito más como que necesitas llevar el motor a mucho caballaje, mientras que en circuito con un caballaje un poco menor puedes hacer un Bueno, buen trabajo. O, el carro de drag sí necesita bastante potencia. Entonces tú puedes subir mucho de compresión, puedes hacer un montón de cosas que, que no requieren que el motor se mantenga estable tampoco, porque ajá, en 10 segundos, o ponle en 12, o en 9, o en 8, o en 7, es poco tiempo lo que recorres y el motor tiene que durar ese tiempo. ajá, En el circuito tiene que durar todas las mangas que tú le des. Entonces, la manera de que se va a calentar un motor de drag va a ser en menor tiempo que en la de un carro de circuito. Entonces, en ese poco tiempo, tú tienes que hacer que todas esas piezas se mantengan juntas para que tú tengas la mayor cantidad de potencia y termines la carrera. ajá. En un carro de circuito, Tienes que hacer que resista. tiene que ser que resista. Conseguir la mayor capacidad de potencia que tú puedas y que resista, que son totalmente diferentes las Son dos preparaciones, ceros. inclusive el tipo de aceite, Ajá, cómo lo enfrías. Hay carros de drag que no tienen agua, sí, exacto. que le ponen diferentes cosas. Hay gente que le pone cemento, hay gente que le pone epoxi. Entonces solamente le ponen, por ejemplo, que el agua esté dentro del cabezote nada más y el bloque no, Ajá. para refrigerar un poquito. Sí, y eliminar peso. Eliminar peso, pones gasolina, pones Porque no necesitan tanto tiempo, nada más es pim pam pum, ya listo, se acabó. de una, ¿no? Entonces, por eso sí es una preparación totalmente diferente un carro de drag que uno de Entonces, circuito. podría, por lo que siento que, por la forma en la que te expresas, yo podría sentir que tienes más pasión en sí por el, o sea, me dijiste que no te gusta tanto el drag, pero en verdad tienes es más pasión por el circuito, pues. Sí, bueno, circuito siempre ha sido Se lo que... disfruta más, sientes tú, que un carro, digamos, Mira, un carro tú agarras y lo quieres llevar a lo que hoy existe Street Legal mm, y pues está también cualquier válida de drag, yo agarro un carro y lo quiero llevar. ¿Cuál, tú sientes que lo vas a disfrutar más corriendo en Street Legal, o sea, un tipo de circuito que es el de la categoría o sea, menor, perdón? mira, en mi caso particular, Ajá. yo vengo de la escuela del circuito, aunque empecé corriendo drag, que eran otros tiempos y era muy divertido, totalmente diferente a lo que se corre hoy en día. Obviamente lo que se corre hoy en día es mucho más avanzado. Nosotros corríamos con lo que había en aquel tiempo. Eh, Siempre me incliné al tema de los carros de circuito porque eran carreras que duraban, eran eventos, habían diferentes categorías. En esos tiempos había un evento, había una carrera aquí muy famosa que se llamaba los 500 kilómetros de Viceroy, Ujú. que era una carrera que duraba un montón de tiempo. ¿Quién lo patrocinaba, no? Eh, entonces, el evento duraba todo el día. El de drag muy cool, pero en aquellos tiempos estabas bajo el sol, no, Ujú. estaba en unas condiciones un poco en tu carro y cooler, etcétera. Entonces, sí lo disfrutaba, pero a mí en lo personal me gusta más el circuito. Siempre he Entonces, de sido, repente se podría decir que en ese momento era el drag divertido, o sea, era para divertirse, claro. y el circuito era un poquito más como profesional, por decirlo así. O sea, tenía un Mira, flow, un yo me estilo atrevería a más decirte así. que los dos eran tan profesionales porque todos eran mecánica nacional Ok, y yo como participaba en drag, pues me divertí un montón porque yo era de los menores o tal vez el menor de la pista. ajá. Y bueno, cuando se acababa la carrera eso era diversión, diversión y diversión, ¿no? Y había de todo un poco. Y el circuito era más gente, era más patrocinadores, eran eventos más grandes, duraba 2 días. Entonces eran como más eventos y el Sí, de drag era el un de drag poquito era un más, poco más chico, pero mucho más era divertido. más divertido porque tú participabas, ¿no? En Exacto. aquellos tiempos Ajá. y tú corrías con el carro que usabas todos los días. Exacto. Y con las mismas llantas, no era que Exacto. el No es, League, no, ajá. el League usaban los 8 cilindros, Entonces los ahí, profesionales. ahí es league para circuito y ahí es league para drag también. Claro, hay el League para Ah, todas las aplicaciones. ok, no, es que por ahí leí nada más de que había Slick nada más para circuito. Bueno, no. Hay el League para todo, hay el Ok, League de ok. drag que son diferentes compuestos que el de Ajá. circuito. Ok, está bien, perfecto. Entonces, pero vean acá, ese ondita está bueno para llevarlo para drag, para ver qué hace. Sí, bueno, ahí podemos ver qué se hace, a ver si un par de semanas lo arrancamos
y lo llevamos a ver qué hace, ¿no? Para ver, a un testing ahí, para ver de repente qué hace después Claro de que tanto sí. tiempo. ¿Cuánto tiempo lleva parado ahí ese carro? Yo creo que debe tener, digo, aquí no, entre tantas vueltas que ha dado, como 8 años por ahí, o tal 8 años, vez, pero por ahí, sí. de repente una revisioncita y para Sí, ver qué bueno, hace. ahí lo revisamos y a ver qué. Me imagino que habrá que arreglarle la suspensión porque Sí, tiene de mucho tiempo de tanto estar tiempo está ahí, parado. revisarle el cableado, etcétera, y bueno, se puede. Ahora lo vemos, porque está bien bonito. Claro que sí. Sí, yo no soy hondero, pero me gustó. Está bueno, está bueno. Oye, una pregunta, ¿por qué los motores B entonces? Bueno, los motores B, yo en lo personal es lo que conocí en su momento, pues cuando salen los B y me dedico a ver cómo funcionaban bien, el tema del VTEC para mí era algo nuevo, qué hacía, qué no hacía, cómo se comportaba. Es un motor que tiene ciertas particularidades internas que descubrí con el tiempo. Ajá. Tiene un cilindro que se linea más que los otros tres. Es medio que un secreto de estado por un tema de diseño del motor y Ok. una serie de cosas. Y por eso mis motores me han durado mucho tiempo. Mi motor de circuito El de tuvo allá 4 años sin parar y ahí también está es todavía, B. hermano, ¿Y no se ese ha es roto. 20 o 16? ¿O es Eh, 20 y algo? Ese motor es 1987 cc. Ok. O sea, Sí. Tiene un bloque de B16B. y subió, y está estroqueado. No tiene un stroker, lo que tiene es un cigüeñal de B18C Ajá. y más bore en los cilindros. Pues, eso en realidad es un stroker. Ajá. Sí, Eso en por eso realidad es me pero no tiene un stroker kit. Yo no compré un cigüeñal de 90 stroke, etcétera, sino Pero es un es un. stroker utilizando piezas. Pero no es B20, exacto. O sea, No es un B. El B20 es un motor que vino en la CRV. ujú, sí. Es que ese es un swap que veo que hacen mucho. Específicamente vino en la CRV que metía con motor B. Tú agarrabas ese motor y se lo ponías a un chasis de un Civic y le quitabas el cabezote ya sea de un motor VTEC y se lo Ajá. ponían VTEC, obviamente B. Y se lo ponían, ¿no? Ese era un swap que hacían interesante. Entonces los K no te gustan. No, sí, los K son fascinantes. Lo que pasa es que no tengo, Ah, no, bueno, no, no, véndale no un tengo K. K. Véndale un K aquí. Bueno, mentira, sí tengo un K24 y ahí guardado, pero estaba de fábrica, ¿no? Y si, He hecho un K, he preparado de un solo K y le fue bien, que se lo preparé al señor César Salazar, alias Papita, y ok. le fue mi primer motor K que preparo y tiró creo que 287 caballos a las ruedas, un motor con muy baja compresión, MLSI. con el SI sí, con gasolina de calle, no tiene muchas cosas, simplemente las cosas correctas y motor muy mal y me tiró esa potencia y yo la verdad que estoy contento, pienso que Súper bien. podría ser algo mucho mayor, mucho mayor. Y de los proyectos que tienes aquí de Porsche, ese blanquito que está ahí, ahora lo vamos a poner en escena. Ese blanquito que Bueno, está ahí. de los Porsche ahorita mismo estoy terminando ese blanquito que tú me preguntas es un 930 1985, 911 Turbo 1985 flat nose de fábrica. Lo trajo originalmente la agencia, en ese momento era Consúltenos. Ese carro lo tuvo un solo dueño por mucho tiempo, pasó otras manos por un corto tiempo, después lo tuvo el señor apellido Calvo, otro tiempo, después lo tuvo la familia del difunto Ricardo Arango, era de su padre, lo empezaron a pintar, lo dejaron, el señor falleció, dejaron el carro ahí medio en pausa. Después tuve la fortuna de que Ricky me lo vendiera con su hermana, que ellos habían heredado el carro y pues yo me lo traje para acá y lo estoy volviendo a armar porque él estaba desarmado. Es un carro que tiene muy pocos kilómetros, tiene 14.000 kilómetros de 14.000 fábrica. kilómetros. Sí, Wow. ¿De originales. 1900 cuánto? 1985. Ese 85. año en Flat Nose, tú lo tenías que pedir. Porsche tiene una división que se llama Special Wishes, o sea, Ajá. deseos especiales, Sonderwunsch en alemán, e hicieron 44 unidades en el 85 flat nose solamente. Wow, o sea, es una versión especial. Es una versión especial Súper caro, y difícil de conseguir. muy difícil de conseguir, son muy muy difíciles y bueno, en costos pues bastante. Bastante, bastante, Sí, sí, bastante. sí, sí. Ok. Pero sí, y bueno, también estoy
Bueno, los otros carros son de diferentes clientes. Ajá. Inclusive hay un carro amarillo bien especial que tenemos ahí, que está cubierto, está así que no se ve mucho, pero ese es otro, un carro, un 930 versión canadiense, Sport, era como un 9, bueno, como si fuera un Turbo S de la época más o Ajá. menos, que lo tenemos aquí. Ya pronto sale a la calle. Ese es el carro de mis hermanos. Ah, sí. 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 O sea, eso va también en la familia, los Sí, Porsche y sí, sí, todo sí, está sí. ahí en la familia. Recuerda que los Porsche para mí son una pasión y no los veo como un objeto racing que pueda competir hoy en día contra los carros modernos. Porque todos los carros que estamos hablando son del 88, 87, 86, 85, Ujú. 84, 83, 82. Son carros con tecnología vieja. Yo soy un apasionado de los Hondas, específicamente los que tienen motores B. Eh, Siento que he sido uno de los pocos que he logrado que los B caminen como debe ser y que la potencia le entreguen, que den mucho caballaje y funcionen bien y no se rompan. Claro. Entonces, aparte que es fascinante la mecánica de Honda. Cuando te hablo de motores de carrera de verdad, Claro. no de camadera y llanta, ¿no? Ah, Es totalmente diferente y se le saca muchísima potencia. o sea, Todo el mundo tiene su sí, pasión. exacto. Como yo soy un apasionado del racing, a Exacto. mí me gusta hacerlo yo, con mi equipo, mi gente. Pienso que Armarlo y que sea la receta sí, de que soy todos una los receta días. hecha por mí Exacto. y yo me siento orgulloso de lo que yo hago para mí. Claro, claro, No claro. lo hago para clientes ni nada en el tema del racing. Mencioné el caso de César Salazar porque creo que es el primero, segundo o tercer motor que hago en mi vida para alguien. Pero todos los hago es personalmente para mí. Excelente. Una pregunta. Tienes ahí atrás y mira, filma para allá, filma para allá. Tienes ese cuadro ahí, Este, importante, firmado por bueno, una persona bastante conocida. este cuadro es de un carro que se llama Stella Artois, que es el carro personal de Nakai-san. Todo el mundo lo conoce como RWB, que son Ah, los RW. Ajá. las panzas que le ponen a todos estos Porsches. Es un japonés Ajá. que los prepara. ¿De dónde salió ese cuadro? Este cuadro me lo dio él personalmente en una convención que hubo en Las Vegas, donde se reunieron muchas de las personas que tienen estos carros. Y entonces él estuvo ahí y yo tuve la suerte pues de que me diera el printing. Yo lo mandé a marcar. Ahorita en el 2025, este año que pasó, yo estuve en la casa de Nakai, en Japón. Estuve con mi hijo. Ahí les voy a pasar un par de imágenes para que Aquí la vamos las a poner puedan aquí. compartir. Donde él estaba pues haciendo diferentes carros, 997, estaba haciendo unos kits para 964, para 993, y afuera habían un par de ellos estacionados. Él me invitó una noche y fuimos allá y la verdad que es una experiencia de esas Me que imagino una no son experiencia. Sí, fáciles. exacto. Creo que soy el único panameño que ha estado en su casa. ¿Qué nivel? Sí, bueno, ¿Qué nivel? hemos tenido la suerte de conocer gente importante en Pero el... entonces, ajá, lo conoces, tienes Porsche, estoy viendo ya por dónde va por Bueno, dónde va tabla. por ¿Tienes ahí más o menos pensado va. hacer algo? Sí, la verdad que sí tengo pensado hacer algo, lo he pospuesto en varias fechas, pero yo creo que ya vamos a poner, A formalizarlo. vamos a poner el cascabel al gato A para ponerle decir cumpleaños, a ponerle fecha de cumpleaños. cumpleaños y anunciar en algún momento qué día viene, qué carro va a ser, etcétera. Me avisa para yo Eh, traer por lo menos la motito y que me la firme ahí. claro que sí, con O gusto. adivina, la primicia, lo grabamos nosotros. Ah, Bueno, bueno, hey, claro que sí, también claro que puede sí. ser, excelente, sí. Hombre, buenas noticias aquí, buenos proyectos. Mira, yo te he escuchado durante toda la entrevista decir, no, que eso no es racing, que quemar llanta no es racing, que hacer bulla no es racing. Pero la verdad es que, hey, yo me he tirado bastante gente en contra a lo largo de los años por decir que cosas así no es racing, que el desorden en los spots donde se llega a parquear, no es donde se tiran los pases, sino es donde se llega a parquear. Hacer eso es contraproducente. O sea, decir, no vamos a negar que siempre ha existido el street racing. Yo lo digo así, o sea, siempre va a existir el street racing y hay personas que quieren llegar más allá y se van a la pista. Como Claro. tú de repente en un momento saltaste del street racing y te fuiste para circuito, un poquito más serio.
pero siempre va a haber street racing. Y de repente digamos que ahorita Tony Díaz quiere salir un jueves racing, que los llaman ahora, un jueves R, no sé cómo es que les dicen, y te encuentras a un parking y encuentras este poco de gente haciendo bulla, quemando llantas, haciendo desorden. ¿Qué tú opinas de eso hoy en día? Mira, lo primero que tenemos que evaluar en esta pregunta que tú me haces o en esta pedida de opinión, tú hablas hay una palabra que es el mínimo común denominador de la conversación, racing. ¿Qué significa racing en español? Correr. Correr. Entonces, si racing significa correr, ¿tú crees que quemar llanta te hace correr? No estás corriendo, estás estático, echando humo y quemando el caucho de tus llantas. ¿Y los pops and bangs? Los pops and bangs no tienen nada que ver con racing. En lo absoluto. Se relaciona porque los carros de carrera tiran backfires y tiran fuego por sus motores de alta prestación. Exacto. Entonces, han buscado maneras de que con los sistemas de inyección modernos que son programables, tú les puedes mover el tiempo y mover la gasolina y hacer el desfase para que salgan esos famosos pops and bangs. Que tengo entendido que ni siquiera son buenos. No, por ni supuesto para que turbo, son y los carros que para no son nada. turbo, peor aún. Pero eso no tiene nada que ver con correr uno contra el otro. Eso es un exhibicionismo, un ruido. No tiene nada que ver. Que le llamen jueves racing al día que la gente se reúne, pues está bien. Sí he visto que hay gente que corre y pues otros van para ver, para tomar fotos, tomar videos. Y eso es una cultura que hay internacionalmente, pero no necesariamente tiene que ver con que un carro corre contra otro. Que yo recomiendo que hoy en día no se hagan en las calles porque estamos en otra etapa del mundo y ya tenemos autódromos. Sí, tenemos autódromo, tenemos SIP, o sea, hay tantas cosas que se pueden Tenemos el hacer. autódromo de Panamá, tenemos todas las facilidades para que puedas ir a correr como debe ser y no infringir la ley. Lo que nosotros hacíamos eran cosas muy peligrosas. No te hablé de muchos accidentes que fueron fatales y otros que sobrevivieron y quedaron en condiciones yo siento que enredadas. hay lugares donde ya ni siquiera se debería de estar corriendo. O sea, yo creo que hay gente que corre en lugares que si usan un poquito la cabeza, se dan cuenta. Y tú disculpa que te lo diga así, pero es que a veces que a mí no me entra en la razón mía, ni en la lógica, cómo tú vas a estar corriendo en ciertos lugares cuando estás a medio metro de gente o peatones o gente en bicicleta. Totalmente. O cosas así, o puedes quedar sembrado allá. La seguridad es lo sea. primero. Recuerda, no es que tu carro sea lento o que tú seas malo manejando. Ponte que una señora se te tira en medio de que tú vas en una corrida y esa señora va con sus hijos y su familia. El daño que tú le vas a causar, porque ha pasado, Sí. eso no está bien. O sea, el daño es colateral, es muy grande a una familia que pierde toda su esperanza porque un pelado irresponsable viene y impacta contra ella, ¿no? Y así muchos casos que te sales y te llevas un peatón o etcétera. Mira, yo con esto no quiero decir que yo soy santo, porque yo no soy santo. Yo estoy claro que el señor Tony también hizo su demencia de pelado. Pero desorden con orden, es lo único que yo siempre he dicho. Hey, Sí, si tú vas a sí. hacer tus cagadas, lárgate lejos, lárgate tarde, 1 o 2 de la mañana. Es Ey, lo único que yo puedo decir. ahí O sea, están los yo no voy diferentes yo no voy a autódromos. decir que soy santo, porque no lo soy. Tengo mis videos en moto, en carro. Yo no voy a decir que yo soy santo. Pero uno tiene que saber Señores, ahí están los hacer diferentes las autódromos. Vayan a los autódromos, hablen con los administradores del autódromo, pónganse de acuerdo, hagan sus Eso, eventos, reuniones y corren en el autódromo. Organizar un jueves racing en el autódromo. Claro que sí, estoy seguro que lo harían. Lo que lo llaman los night racers, eso en Estados Unidos y en todas partes del mundo. Exacto, eso está en todas partes del El mundo. autódromo está abierto, lo único, obviamente, tienes que pagar para usar la Claro, pista, claro. tiene que haber una ambulancia, tiene que haber extintores, porque pues, es un evento y si se ponen de acuerdo todos esos pelados que van allá, en vez de gastarse $200 dañando sus llantas, vayan al Te autódromo, apuesto que no van. inscríbanse Te apuesto que no van. y corran y pásenla bien allá. Te apuesto que no van. ¿Cómo hay que pagar? Porque qué pasa. Bueno, pero es que están pagando, Tienen carro de $100,000 y no quieren estar pagando. están pagando cada vez que esas llantas valen $500 cada una. O sea, están pagando. O sea, no es que tal vez no lo está sacando en ese momento, pero el día siguiente tienes que ir al lugar a comprar unas llantas nuevas.
Qué locura, qué locura. Así Bueno, que- Tony, en verdad, oye, muchas gracias por toda No, y gracias a esta ustedes historia por... que nos has contado. Nos faltó hablar del Autódromo Panamá, ¿no? El Autódromo de Panamá, Bueno, que ese fue Autódromo otro, Panamá, pero sí, ese lo vamos a dejar el primero, a la segunda vuelta. para otra vuelta, sí, exacto. Oye, muchas Pero bueno, gracias, un siempre a la orden, placer. gracias por venir a visitar y Excelente. No, es que, o sea, es una leyenda, Tony Díaz, gracias. Honda, Porsche, así que más nada que pedir. Ya saben, denle like al video, suscríbanse al canal y pendientes al siguiente episodio. Ustedes saben, ya esto fue El Pistoneo. Estábamos viendo un poco de naves por ahí. Eso para dar una vuelta por ahí. Vamos, Vamos a verlo. vamos a dar una vuelta al taller para que Salsa. vean qué hay y qué no hay. Salsa. Listo. Entonces, ¿qué tenemos por acá? Bueno, aquí tenemos varios. Este es un proyecto de 1985, Este es el 930. Flat Nose. El Flat Nose, sí, que estamos trabajándolo, te falta todavía bastante. Este es un 996 Turbo. Allá tenemos, Esta es una nave, ¿eh? Este como me gusta. sí, esto es una belleza. El primer turbo el turbo más viejo en Panamá, Porsche, es un 1976, este verde que está acá, que estamos armándolo. Como es un carro dificultoso de conseguirle partes, pues está así, que todavía no se ha terminado. Hemos demorado un montón de tiempo por temas de repuestos, etcétera. Pero bueno, ya está bastante más avanzado. Este carro fue del papá de un corredor panameño apellido Carles, Roberto Carles. Se trajo de Alemania, en su momento el papá lo trajo directamente. Aquí tenemos el famoso carro que rifó McDonald's en los 80s. McDonald's rifó. McDonald's rifó uno de 44 y uno de 11. Wow, no tenía Este es conocimiento. el 911 que rifó McDonald's. ¿Cuánto costaba? ¿Cómo hacía? ¿Un Big Mac o qué? Bueno, tú comprabas un combo y te daban un tiquete y participabas en la rifa. Wow. Este es un 911 SC convertible, el único en Panamá. Wow. Este- McDonald's, ey, se han perdido los valores. Sí, es de McDonald's, rifa un Porsche nuevo. es de un amigo muy querido nuestro. Ey, esa motito que tiene ahí, ¿qué es? Esa es una Honda 750, también del mismo dueño de este 911 rojo, que es una Honda clásica. Está bonita. Ha recorrido varias partes del mundo, esa en específico. Esa en específico. Sí. Aquí estamos ahora mismo trabajando un 993 del 97, carrera 4, que se le hicieron algunas cositas. ¿Lo están restaurando? No, ya le está, Sí. está terminado, estábamos Ok. haciendo unos detalles. Ahorita poniéndole las molduras nuevas del windshield y el windshield, el tablero. Y bueno, vamos Super nice. a la parte fuerte de donde están el resto de los carros. Aquí tenemos carros de clientela. Pueden ver aquí el único 997.2 GT3 en Panamá, que es este que está aquí. ¿Ese es manual? Ese es manual, correcto. Este es un carrera de 1987. Arriba un 964, carrera 2 de 1992. Metiéndole mano, claro que sí. Sí, ahí están el maestro Eliezer Pimentel, conocido aquí en Panamá por su trayectoria en el racing, específicamente con la familia Chocrón, que fue donde él pues arranca su tema racing y ha seguido, pues hoy en día él es el encargado de la escudería de Carlos Rubén Herrera Racing, que él tiene su TCR, que es uno de los carros más controversiales. Ven acá. Al lado ven a Rommel, Rome. el gran Rommel. También él pues está metido en varias escuderías. Él es parte de Two Warner, que son los que pues preparan diferentes carros. El famoso KTM, ese KTM pues fue toda la parte mecánica y de ingeniería el ingeniero Rommel. Bueno, regresando a los proyectos aquí, tenemos esto es un motor de un 911 Turbo de 1988, carro que está ahora mismo en El Gato. Le estamos haciendo ciertas reparaciones. Acá tenemos un 964 convertible que tuvo pues
un pequeño fuego, etcétera, y hay que restaurarlo. Este es Este es el que nos estaba el mencionando famoso antes. 930 amarillo que pronto lo verán en las calles. Una Sí, una es un nave. carro muy especial. Para la parte de acá tenemos un Targa de 1973, también de un gran amigo querido y cliente. Atrás tenemos el hermano, pero este es un 911T, el primer 911 automático que existió. También está aquí terminándose algunos detalles para que se vaya para Francia. Para Francia. Para Francia, sí, se ve el dueño en francés. Acá. ¿Esto llegó de Francia acá o de aquí No, para allá? este carro va de aquí para allá. Atrás tuyo tenemos un 928 S4 928. que hay que hacer unos trabajitos de motor. Y bueno, ya están, como están todos en la recta de trabajo. Aquí pueden ver este carro que es un icónico de los pocos que hay en Panamá, creo que nada más hay dos. Este es un Alfa Romeo GT de 1975. Esto tiene la misma carrocería que el Lada, ¿no? ¿O es No, similar? nada, no tiene nada que ver. Este es un carro italiano, el Lada es un carro ruso. Ok. Las similaridades que tú me estarías preguntando es porque Lada era una marca que los motores fueron una imitación o una copia de los motores Fiat de hace muchos años atrás, entonces por eso se relacionaba más o menos con carros italianos. Pero ¿Te lo bueno, están restaurando? este carro sí lo estamos restaurando completamente. Tiempo tiene aquí? Como 2 años, Pintura me motor, no, tiene una semana y 2 semanas. 2 semanas. 2 semanas sí, ya vamos por ahí. ¿Y ese todo? Sí, 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 no, yo creo que pueden venir en unas 4 semanas y ya debe estar en base. Sí, aquí tenemos, nuestro tiempo es preciado y no, la verdad que no puedo dejar de trabajar. restaurar un carro de esto. Todo dependiendo de la disponibilidad de repuestos. Si hay repuestos, pues un par de meses, y si no hay repuestos, pues Puede tomar un poquito eso más. nos frena, nos puede tomar un poquito más. Acá, Acá arriba, ¿qué tienes? Mira, por aquí veo un Mercedes, veo que es esto que Ok. tiene ahí abajo, un Barracuda. no, esto que está acá Ok. atrás es uno de los carros famosos de drag que se corría en Río Hato. Perdón, en Albrook. En Albrook. Perdón, Ah, Albrook. este viene de más atrás. Este carro es el carro del señor Luis Carlos Alessandría, Luis Alessandría de Servicios Carlos. El papá de Yanni, el que corre TCR hoy en día. Ajá. Él fue campeón nacional con este carro. Este es un Challenger del 70, RT con un motor 440. ¿Y qué le pasó que está aquí? Él lo tenía en su local por mucho tiempo y decidimos mudarlo porque el tema es de espacio y yo lo tengo aquí. Está en la lista de cosas que en algún momento arreglaremos. Y ese arriba, ahí arriba, Ajá. tenemos el EF que les hablé en el video. Ajá. Que tenía pues un... Ese fue el que motor hicieron de la conversión de derecha a derecha a izquierda. izquierda, sí, que se hizo y bueno, decidí guardarlo de arriba para que no se termine de dañar. En algún momento lo bajaré. Este Porsche que está aquí, que me imagino que es el plato fuerte, lo que más quieren saber. Este carro, el chasis fue un carro carrera. Primero era de calle, después fue de carrera y tiene mucha historia en Río Hato. No les quiero entrar mucho en detalles de qué carro es, pero ya se podrán imaginar cuál puede ser. ¿Y por qué está ahí? Está ahí porque lo puse a un lado porque pienso que no es para mí. Ok, Su energía no es la mía. entiendo. Acá entonces tenemos el Aquí proyectito está mi que Civic de de drag. drag. El turbo pegado al Civic. Sí, claro, ábrelo para que veas de qué se trata, ¿no? Ahí está. Tenemos una admisión Yo no veo el turbo de Victor la cámara. ¿Dónde X. está? Yo creo que, Puede que esté acá. creo, no estoy muy No sé, seguro. me parece que puede ser eso. Yo creo que es el alternador, no estoy muy claro. ¿No crees que hay como mucho turbo en un carro? Vio, buena manera de gastar $10,000. Es demasiado nitro, vas a volar en pedazos. Este es el carro entonces de 1000 caballos Correcto. que hay que arreglar un poquito para Hay ver qué es lo que volverlo hace. Volverlo a ensamblar. Estuvo ensamblado, lo mandamos a pintar y bueno, ahí se quedó en pausa. En pausa. Ahora les voy a enseñar dónde se hace la magia de los motores aquí, que es un Antes de laboratorio irnos, que... Cuéntame
yo puedo trabajar aquí cualquier carro, o sea, como cliente, persona natural, quiero traer un carro. O... Bueno, yo solamente me dedico a Porsches enfriados por aire y algunos casos muy específicos de Porsches enfriados por agua, con problemas que la gente no puede resolver. Y he reparado algunos Alfa Romeos con problemas también, casos muy, muy específicos, pero mi especialidad aquí en este taller es Porsches. Si son motores de competencia, pues los Honda, pero los hago para mí. La verdad que no... Es muy difícil que Es hagas muy un motor importante para... a veces enfocarse solamente en un par de cosas, pues en lo que uno es bueno. Sí, correcto. No tanto como que, o sea, porque el que poco abarca, no, El mucho que abarca, poco aprieta. poco aprieta. Así es. Ven acá, yo quiero saber ese color, ¿tú sabes cuál es el nombre de ese color? Ese color La está verdad hermoso. que no me lo sé, pero Ese color sé que está es un color hermoso. un poco especial porque vinieron muy pocas unidades en esos años con esa pintura. Oye. Era un color que tú lo mandabas a hacer, pienso que fue el de lanzamiento, el 964, si no me equivoco. Pero sí, es un... Me gusta como para color- pintar la moto en ese color. Está bueno. Es como un Purple Midnight de... Ajá, pero, sí, es un pero de morado. Porsche. Ajá, de Porsche. Sí, correcto. Entonces lo voy a ver un momentito acá donde la magia se hace con respecto a lo que son los motores. Vamos arriba. Es puro secreto de Estado acá, señores. Puro secreto de Estado. Son primicias, dice. Sí. Bueno, este es el laboratorio de los motores. Oye, pero aquí me gusta echar una siestita. Aquí tenemos diferentes motores en línea en este momento. Este específicamente es un motor único, es un 3 litros turbo, el único que hay en Panamá, Porsche. ¿Ese de qué? ¿De qué? Este es del carro verde que les enseñé anteriormente, Ok. que es un motor que por el año tiene ciertas características que no tienen el resto y es un poco difícil conseguir los repuestos. 5S, hermano. Acá tenemos un motor que nos vino de Costa Rica para ser reparado, es un 2.7. Allá tiene sus carburadores, este es carburado. Mira, ahora que estamos Porsche hablando de 911. motor 2.8, 2.7, yo quiero saber, porque yo estuve interesado, o todavía estoy, en los Caymanes, Cayman S tipo 2008 por ahí. Claro. Pero yo estaba leyendo que esos motores venían como con una fallita, que tuvieron como un recall. Bueno, en ese momento es un motor Messger que venía con un problema en el bearing delantero. Ajá. Entonces uno le hace un cambio, hay que bajar el motor, sacar las poleas, etcétera, porque el bearing era un poco débil y se hicieron mejoras y entonces con esa mejora que es ya queda el motor bien, sano, ¿no? Bien, ok, Ujú. ok. Aquí pues este es un motor K, me hablaban de K, aquí hay un K, motor Alfa Romeo con carburadores 40. Este es un K de competencia, de circuito, con cárter seco, todo. Qué bonito. Uno de esos motores de clientes y cosas especiales que se hacen aquí de vez en cuando. Y bueno, es algo bastante sencillo, pero de aquí es donde sale la magia y la potencia de los motores que se hacen aquí. Falta uno por ver, ¿Cuál? el de circuito. El de circuito. Parece que el carro de circuito está todo No desarmado. importa, no importa. Vamos Bueno. a verlo por encima y terminamos ahí. Vamos a echarle un ojo, pues. La gente lo quiere ver. Sí, claro. O sea, eso es leyenda. Tiene tiempo que no toca pista. Exacto. Es un desastre el carro ahorita mismo, pero vamos. Ahí también, ese señor que tiene el bastón amarillo ahí es el gran Karel Jr. Él es una leyenda nacional del racing, que les hablaba del racing de Albrook. ¿Tuviste El papá de él es una leyenda. ¿Tuviste el emote clásico de hombre cuando no saben qué hacer? Ey, ¿está abierto allá el depósito? Vamos entonces al depósito a ver el último carro, el de circuito. El de circuito. Pero yo estoy viendo algo ahí. Eso que está ahí. Eso negrito que está ahí. Eso negrito que está ahí. Y tiene un hermano que es blanquito. ¿Así? Que ya está andando. Ah, ¿y qué pasó? ¿Eso es un Evo qué? Ese es un Evo 3 original. También tengo un Evo 2 que fueron preparados por Karel, el que va ahí. Karel, Ven acá.
échate para acá. Empezó tu tema, los Evos. Te estaba comentando me preguntaban sobre el negrito que le dije que es un Evo 3. Ah, sí, rápido, cuéntanos ahí por encima qué tiene ese y qué tiene el 2. Bueno, empecemos por el 2. El 2 es un Evo 2, básicamente stock. 2.3 volt on, cams Tomei 280, computadora programable Haltech 1500 y el carro delicia, suspensión BC, tuneado por Sergio, turbo de fábrica, motor forjado y ya, el carro nada más que llegó fue por un makeover, tenía bushings malos, la suspensión estaba ahí y ya. Varios líquidos de aceite. Se le reconstruyó la transmisión. Parece, nos encontramos con la sorpresa que tenía la transmisión de Evo 3, que tenía doble sincro de segunda, tercera y cuarta. Que sorpresita ahí, se reconstruyó completa y bueno, ahí está, nada más que le falta una buena pinturita, pero el carro tú lo puedes dar 2 semanas tranquilito y lo arranca, su vuelta, belleza, aire acondicionado. Buen carro de diario, la verdad. Y ese allá, bueno, yo estoy tratando de convencer al dueño que armemos un Evo, algo moderno, con, vamos a decir, el rango de 500 caballos para que sea... Son dos boss. Sí, yo tengo la idea. Tengo la idea para armar algo a nivel de los Porsche. Que tiene su Porsche de buenos caballos y ahí sale algo bueno. Ahí ya se consiguió un motor. Se quiere hacer un stroker y está la transmisión también que se consiguió. Así que nada, sería igual seguir la receta del otro, unos canes así bastante agresivos, computadora standalone, suspensión. Ya, todo sería ya un poquito más agresivo, pero también sería bueno que sea un carro que se pueda sacar un domingo o algún show con su aire y todo. La verdad que sería algo que me gustaría bastante, que sea agradable. Bueno, ya saben. Está en proceso. Está en proceso. Entonces vamos con el último carrito acá, el secretito que tienen desarmado. Este es la leyenda, en verdad es la leyenda. Bueno, este sí ha sido campeón nacional. Este es el campeón nacional. Está muy desarmado ahorita mismo. Vamos a ponerle la foto actual y vamos a ponerle cómo se veía en sus momentos mozos. Ahí está el famoso Pedro Moisés Lambis. Directamente. Ahí le están pasando un poquito de... Quitándole un poquito del polvo. Este es el carro de circuito que me ha llevado muchas victorias. Ahorita mismo está desarmado. Estábamos haciéndole ciertas mejoras. Que este es el que estábamos diciendo que es B198, no sé qué cosa, que quedaba medio que estroqueado, ¿no? Es este. Es correcto, es este. ¿Este es turbo o es No, aspirado? es NA. Aspirado, entonces. Es aspirado, sí. Está totalmente desarmado. Y bueno, en algún momento lo volveremos a resucitar para ir a la pista, ¿no? No está chocado, ni tiene ningún daño, ni nada. Simplemente está desarmado. ¿Este en qué categoría correría hoy en día? Creo que ST4 o ST3. Pero creo que ST4 por la configuración. Yo tengo una pregunta diferente. Yo sé que no quieres hablar del tema, pero ¿por qué está rotulado la casa de la batería? La gente que no te conoce. Bueno, porque son mis patrocinadores. ellos me patrocinan el carro. Lo importante es que hay pilotos, ya seas tú o en la familia, pilotos abundan. Pilotos abundan. ¿Iremos este año a la pista? Posiblemente. No te voy a decir que no porque hace unos días pensaba en que ahora viene una carrera de 500 kilómetros, aunque entiendo que no va a ser una carrera de endurance. Cuando hagan la de endurance sí quisiera ir. Okay. Así que eso sí me interesa. Ok. Bueno, creo que ya eso fue todo. Ya dimos el tourcito. Muchas gracias por el tour también. No, gracias a ustedes por el tiempo y por haberme venido a visitar. No, tranquilo. Y bueno, ya saben, corren en la pista. Ya saben, pues.